Buenas noches, buenas noches a todos. Damos inicio a este Ateneo. Me quiero presentar, soy el doctor Juan Patricio Nogueira, soy el actual presidente de la Federación de FACEN, me han nombrado todo FACEN porque todos lo conocemos. Y bueno, el doctor Daniel Morando me pidió ya que comience a coordinar los Ateneos. Por eso es que, bueno, a partir de ahora van a ver mi cara en estos Ateneos de FACEN, perdonen la improlijidad. Eh, para mí es un placer poder participar de este Ateneo, que la verdad que es muy, muy interesante, que toca un tema que nos afecta a todos y que conocemos poco, por lo menos en mi caso personal. El título es Consecuencias de la hiperplasia suprarrenal congénita en la sexualidad y en la fertilidad. Manejo multidisciplinario, va a estar a cargo de Mendoza. Y para comenzar directamente con el Ateneo, voy a presentar al coordinador de este Ateneo, que es el doctor Pablo Ferrada. Pablo Ferrada es médico clínico, endocrinólogo, presidente de la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo de Mendoza. Es vocal titular de la FACEN, docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo y médico de planta del Servicio de Enfermedades Endocrinometabólicas del Hospital Central de Mendoza. Y aparte es un amigo. Así que bueno, Pablo, te doy la palabra, así presentás los oradores y bueno, después maneja el Ateneo como corresponde. Gracias y saludos a todos. Gracias, Juan. ¿Se escucha bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, desde ya agradecido por tu presentación y muy contento de ver cómo se va sumando gente a la reunión. Contento de poder iniciar este ciclo nuevo de FACEM desde Mendoza con muchas ganas. No fuimos el primer Ateneo de la última comisión, pero estuvimos ahí dentro de los primeros. Y como decía nuestra querida Mirta Legrand, este programa trae suerte, esta provincia trae suerte y esperemos que así sea, ¿sí? También me tomo un segundito para comentarles y dar un cariño desde acá de Mendoza a dos personas que desde FACEM hoy están cumpliendo años y que son muy queridas, como es nuestro último secretario, el Dani Monset, y Graciela De Biasi, que todos los que están cerca de FACEM saben lo que trabaja. Feliz cumpleaños para ustedes. Yo sé que hubiesen preferido por ahí un vino mendocino, pero bueno, les pasamos como regalo este Ateneo y esperamos que salga de la mejor forma. Vamos a dar entonces comienzo justamente al Ateneo. Para ello hemos seleccionado un tema que, como Juan dijo, nos parece de mucho interés y sobre todo un abordaje interdisciplinario, que es algo que en cada Ateneo que hemos hecho de esa forma realmente nos hemos enriquecido mucho. Así que desde ya espero que el chat se nutra de muchas preguntas, de inquietudes y de aportes que todos ustedes quieran hacer. Estaremos con muchas ganas de leerlos hacia el final. Y por supuesto también insistimos en que todos aquellos que hayan ingresado a la sala tengan identificado adecuadamente su nombre en el chat para de esa forma luego poder justificar su presente justamente en esta actividad. Vamos a comenzar entonces presentando a quien hará de presentadora del caso clínico. Ella es la doctora Mariela Sabina. Mariela es médica clínica, es médica endocrinóloga, es actual vicepresidente de la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo de Mendoza. Hasta hace unos días, quien manejaba la plata en FACEM, y seguramente con las cuentas bien limpias en ese sentido. Y también es actual miembro de la sección de fertilidad del Hospital Central de Mendoza, aquí en nuestra provincia. Aparte de eso, una persona a la cual quiero mucho y respeto de igual forma, así que tu lugar, Mariela, para arrancar con la presentación. Hola, buenas tardes a todos. No sé si me escuchan bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la presentación, Pablo.
Ahí. ¿Ven la pantalla? Ok. Bueno, cuando Tato nos pidió que presentáramos un caso desde la Sociedad de Endocrinología acá de Mendoza, dio algunos temas para que podamos presentar, y uno de esos era la hiperplasia suprarrenal congénita. Justo en ese momento estábamos con el caso de esta paciente, así que nos surgieron varias dudas. Me pareció importante traerlo al Ateneo de FACEN, porque si bien todos sabemos el manejo y el diagnóstico de la hiperplasia suprarrenal congénita, en algunos casos se nos presentan algunas dudas que la idea es sacarlas en este momento. Bueno, arrancamos. La paciente es mujer, tiene, obviamente, es una hiperplasia suprarrenal congénita, tiene 20 años actualmente, es derivada a la sección de fertilidad para evaluación. El motivo de consulta es el deseo de cirugía de reconstrucción genital. La paciente manifiesta deseos de menstruar y mantener relaciones sexuales. Como enfermedad actual, tiene una hiperplasia suprarrenal congénita, perdedora de sal, con genitales ambiguos. Como tratamiento está con la fludrocortisona de 0,1 miligramo, un comprimido por día. La hidrocortisona dividida en 3 dosis, 15, 10 y 15 miligramos. Y en este momento está con Primolut Nor. Como antecedentes ginecobstétricos tuvo una menarca a los 14 años, ciclos menstruales regulares, y en los 2 últimos años estaba bajo el Primolut Nor. No ha iniciado relaciones sexuales hasta el momento, y niega tabaco, alcohol y drogas, y como deporte practica fútbol. Como antecedentes perinatales, un embarazo normal, parto autóxico. Nació, bueno, en el 2002, un ACAR 910 y un peso al nacer de 3.400 gramos, y se hizo en ese momento el diagnóstico de hiperplasia suprarrenal congénita, perdedora de sal, con un Prader 4. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que ha sido la evolución de la paciente y los diferentes tipos de cirugías. En el 2003 fue su primera intervención, tenía 7 meses de vida. Se hizo el tratamiento quirúrgico con una videocitoscopía, genitoplastia y movilización del seno urogenital. En ese momento, al examen físico, tenía genitales externos ambiguos, con una hipertrofia de clítoris, ausencia de labios mayores y menores, introito vaginal cerrado, un falo de 3,5 centímetros hiperpigmentado y labios escrotales. Un diagnóstico Prader 4. En ese momento, como protocolo quirúrgico, en la videocitoscopía tenía una uretra masculinizada con el verumontanum en cuello, impresión un introito puntiforme a vagina alta, retrovesical, y la vejiga está normal. Se hizo un flap de base anal, se diseca la uretra hasta el área retrovesical, donde se encuentra la vagina adherida al seno, disección y movilización del seno urogenital que desciende 12 milímetros, apertura de la vagina vertical y disección de la uretra, con un anclaje de la vagina al flap inferior, y se diseca capuchón del clítoris, cuerpos cavernosos por 5 centímetros aproximadamente. Se resecan los cuerpos cavernosos, se realiza un modelaje del glande reduciéndolo a 1/3 de su tamaño, aproximadamente a 6 milímetros, y un anclaje lateral doble del glande a cuerpos cavernosos con el capuchón del clítoris. Se preparan los labios mayores. En el 2004 tenía el clivaje epitelizado, lipomas y granulomas en labios mayores, clítoris normal. En ese momento la conducta era mejorar la cosmética, resecar estos granulomas y evaluar la vagina. En el 2005 se observa una hipertrofia del clítoris que protruye obstruyendo la uretra. Se realiza el remodelaje del glande con triángulos laterales y anastomosis, reconfigurando el glande. Se refija el glande y el pedículo a base del pubis con 3 puntos. Se reconfigura el capuchón del clítoris y labios menores.
y se reconstruyen los labios menores. Dilatación vaginal con una bujía Egar 9, que aproximadamente son 9 milímetros, y se encuentra francamente estenótica. En el 2010, renitente a dejarse revisar la paciente, recibe corticoides de modo inconstante, con la consecuente revilización, se interna para calibración de la vagina y se constata una fístula uretrovaginal y uretrocutánea. En el 2011 se hace la corrección de estas fístulas. En el 2016 se hace la cuarta intervención, donde se realiza la vaginoplastia y se corrige la fístula uretrocutánea. En el 2017 trae una ecografía ginecológica normal y al examen físico se observa una fusión cicatrizal en labios menores y el orificio posterior de 1 centímetro de diámetro, que permite la introducción de la sonda de aproximadamente de 8 a 10 centímetros, es decir, ese es el tamaño de la vagina. Refiere episodios de ITU recurrente, o de infecciones urinarias recurrentes, y presenta la menarca en diciembre. En el 2018 concurre a control donde refiere ciclos menstruales regulares, pero escasos de 2 días, y persiste la fusión de los labios menores. Se le realiza una ecografía ginecológica, donde el útero se ve sin particularidades, pero el ovario derecho está aumentado de tamaño, con formación anecoica de paredes gruesas, con ecos finos y septo interno, que impresiona el aspecto quístico complejo de 8 por 3 por 6 centímetros, con un volumen de 108 centímetros cúbicos, y en el ovario izquierdo tiene un quiste de 3 por 2 por 3 centímetros. Se le hace una laparoscopía terapéutica con salpingectomía izquierda por hematosalpinx izquierdo, a pedículo torcido por probable menstruación retrógrada. La anatomía patológica muestra fragmentos de tejido necróticos y abscedados. En ese momento comienza el tratamiento con nomegestrol y estradiol en forma ininterrumpida. En el 2020 se hace una uretrovideocistoscopía con recetoscopio constatando la fístula hacia la vagina con puente cutáneo. Se ingresa a vejiga con meatos normotópicos y con signos de cistitis. Luego la vaginoscopía, observando características normales hasta el cuello uterino. Se calibra el orificio estenótico del introito, sin dificultad hasta bujía de Egar número 10, que es 1 centímetro aproximadamente, y se constata la longitud de la vagina de 8,5 centímetros. 2022, que es en general en noviembre del año pasado, cuando consulta con nosotros, al examen físico está con una hiperpigmentación generalizada, esto lo refiere como una molestia para ella, glándula tiroidea normal y no se constata hirsutismo. Al examen físico ginecológico se encuentran genitales externos de apariencia femenina, con una distribución pilosa androide, con clítoris deforme y tamaño conservado, los labios mayores y menores tienen una morfología conservada, un meato uretral conservado, el vestíbulo vaginal epitelizado casi en su totalidad, observando un pequeño orificio que impresiona corresponder al introito vaginal, y a la palpación impresiona trayecto fibroso longitudinal desde la uretra hacia el introito. Lo que teníamos la duda es si esta era la fístula, y por ese introito se introduce un hisopo comprobando la permeabilidad del mismo, que el orificio de entrada tiene aproximadamente de 3 a 4 milímetros. Y se evidencia una longitud de la vagina de 7 a 8 centímetros aproximadamente. Le solicitamos una resonancia de abdomen y pelvis, y aporta algunos análisis que trae, donde, bueno, son del 2011 hasta el 30 de noviembre del 2022, donde en algunos está no viralizada, no androgenizada, en otros sí, están más altos, y en este último, que es el actual, el último que tenemos, que es de noviembre del 2022, trae una testosterona de 2,12, con un valor normal en el laboratorio hasta 0,50.
La resonancia es de enero del 2023, donde se observa alteración de la morfología habitual del tercio distal del canal vaginal a nivel del introito, impresionando existir una imagen lineal hipointensa en T2 a nivel de la línea media del aspecto secular, cicatrizal. Se menciona virilización de genitales externos, impresionando la presencia de cuerpos cavernosos y esponjosos, a cotejar con los antecedentes. Acá hay algunas imágenes donde se observa el útero, ¿sí? Cuello y vagina, y acá es donde se observa la alteración, ¿sí? Como tenemos la duda si existía esta fístula uretrovaginal, ella en el último tiempo no ha tenido infecciones urinarias a repetición, hicimos una prueba casera, donde hicimos que retenga orina, le dimos a tomar 6 comprimidos de azul de metileno, la citamos al hospital, la paciente después de 6 horas con la vejiga llena, luego de haber tomado el azul de metileno, la hicimos orinar en el hospital, y luego de orinar se colocó un hisopo por la vagina y salió levemente el hisopo azulado. Así que en ese momento nos impresiona que continúa con esa fístula y se discute en conjunto con el servicio de ginecología para definir tratamiento. La paciente en varias oportunidades, en su evolución durante pediatría, endocrinológica, y actualmente se considera mujer, le gustan los varones, y su deseo es menstruar y mantener relaciones sexuales. Para lo cual nosotros le preguntamos en ese momento si ella se había observado con un espejo, porque reticente a las consultas, a la evaluación, al examen físico, la madre refiere que ella está como muy cansada y agotada de tantas cirugías, de tantas internaciones, y que esté todo el tiempo alguien observándola. Y le preguntamos si ella se ha visto sus genitales externos con algún espejo o algo. No se ha mirado los genitales externos y tampoco ha realizado masturbaciones, por esto que nos dice que quiere tener una pareja y tener relaciones sexuales. Tampoco ha tenido, o sea, no se ha masturbado en ningún momento, ¿sí? Entonces, las dudas que me surgieron, en la sección en ese momento es: ¿cuándo es el mejor momento para realizar tratamiento quirúrgico en genitales ambiguos? ¿Cuál sería el tratamiento indicado si esta paciente decide fertilidad? ¿Y cómo viven la sexualidad estas pacientes con genitales ambiguos? Nada más. Bien. Para continuar entonces con el Ateneo y comenzar con las discusiones de las distintas preguntas que nos plantea la doctora Sabina, vamos a presentar a una de las invitadas, que es la doctora Miriam Llano. La doctora es médica endocrinóloga, especialista en endocrinología ginecológica, es coordinadora del sector de endocrinología ginecológica del Servicio de Endocrinología del Hospital Álvarez de Buenos Aires, y es docente de la carrera de médicos especialistas en endocrinología de la Universidad de Buenos Aires. Buenas tardes, Miriam, y damos lugar a tu presentación. Buenas tardes, bueno, muchas gracias por la convocatoria. Yo tengo mis diapos que no sé si Mariela... ¿Querés que los comparta yo? Los comparto. Dale, dale. Ahí voy. Muchas gracias. En el caso de estas pacientes con hiperplasia suprarrenal congénita clásica, cuando nos consultan por la subfertilidad, tenemos que pensarlas desde varios puntos de vista. La subfertilidad o infertilidad que padecen estas pacientes pueden ser en principio secundarias a factores biológicos u hormonales, ya que, y como vimos en este caso, la paciente a lo largo de la evolución ha tenido
distintos valores, distintos niveles de andrógenos, de hiperandrogenemia, también el exceso de progesterona por el bloqueo enzimático de la 21-alfa-hidroxilasa genera un feedback, una alteración en el feedback negativo sobre el eje gonadal, y eso, como es habitual, hasta en el 75% de los casos, según las distintas series publicadas, genera en las pacientes trastorno del ciclo menstrual, amenorrea y anovulación. Por otra parte, también ese factor biológico, hormonal, a nivel prenatal, de la exposición a esteroides sexuales, generan una potencial alteración del eje hipotálamo-hipófiso ovárico, que también puede tener sus consecuencias a lo largo de la vida reproductiva. Pero la siguiente, otros de los factores que pueden generar subfertilidad e infertilidad son factores psicosexuales. En un trabajo publicado en el año 2016 sobre 92 mujeres con hiperplasia clásica que habían tenido reconstrucción genital quirúrgica, casi la mitad habían tenido más de una cirugía, como en el caso de esta paciente, el 23% durante la edad adulta, y casi la mitad referían insatisfacción sexual. Hay que considerar que la tasa de fertilidad es significativamente más baja en mujeres con hiperplasia suprarrenal congénita que en la población general, y que esta tasa más baja está relacionada con las formas más severas, es decir, a mayor severidad del déficit enzimático, mayor posibilidad de infertilidad o subfertilidad. Y el tercer grupo de factores que pueden influir o generar infertilidad o subfertilidad en la mujer con hiperplasia clásica es, ahora sí la siguiente, Mariela, son los factores mecánicos. Tanto por los genitales virilizados, por la clitoromegalia, fusión labioescrotal, presencia de seno urogenital, como a partir de las consecuencias de los efectos de las cirugías feminizantes, que en general son, en principio, clitoroplastia, vaginoplastia y labioplastia, que pueden generar incontinencia urinaria, estenosis vaginal, introito inadecuado, anorgasmia y dispareunia, algunas de estas situaciones que también fueron descritas en la paciente. El procedimiento más común que se utiliza es la cirugía combinada, bueno, vaginoplastia o vaginoplastía y clitoroplastia realizada en la infancia. Pero bueno, acá llegamos al meollo de la pregunta, que es ¿en qué momento es adecuado hacer este abordaje quirúrgico? La siguiente, lo que sí, en los últimos años se ha planteado que no estaba tan considerado años antes, es que debe preservarse la inervación del clítoris. Ahora sí, la siguiente. ¿Cuáles son las decisiones en relación con la cirugía feminizante? Saber que la mayoría de las niñas con hiperplasia clásica nacen con genitales externos virilizados, que el grado de virilización es variable y está influido por la severidad del defecto enzimático, que estas variaciones anatómicas afectan la decisión quirúrgica, tanto el momento, la técnica como la extensión del procedimiento y el riesgo de complicaciones. Es decir, que cada caso debe ser evaluado individualmente y con un equipo multidisciplinario. La siguiente. Los resultados, y este es otro punto, los resultados funcionales de la cirugía se evalúan luego de algunos años. Por ejemplo, el desarrollo de estenosis vaginales no es inmediato, entonces quizás lo que parece ser una cirugía eficaz termina siendo a lo largo de los años padeciendo alguna complicación que dificulta las relaciones sexuales y por lo tanto la fertilidad de la paciente. En el año 2018, la Endocrine Society publicó una guía acerca del manejo de la hiperplasia suprarrenal congénita por déficit de 21-hidroxilasa y cambió su postura en relación con la conducta de corrección quirúrgica de genitales en caso de ambigüedad genital. Cambió su conducta en relación al consenso anterior que había sido en el año 2010. En el 2018 plantea que la corrección quirúrgica es controvertida y recomiendan informar a los padres acerca de las opciones quirúrgicas y de la posibilidad de posponer la cirugía hasta que la niña pueda participar en las decisiones. La siguiente.
En este metaanálisis, donde se analizaron 29 estudios, viendo más de 1.100 mujeres con hiperplasia suprarrenal congénita clásica, se vio que la edad de la cirugía era en un promedio de 2 años y medio. A partir de un seguimiento promedio de 10 años, vieron que la cirugía para feminización había sido puesta en práctica en el 88.7% de las pacientes, que el 76% eran heterosexuales. En cuanto a la evaluación, con el score de índice de función sexual femenina, vieron que llegaba a un valor de 25.13, sobre un máximo de 36, siendo que 26 es el límite para considerar disfunción sexual. Es decir, que muchas de las pacientes estaban por debajo de ese límite. La mayoría de las pacientes estaban conformes con su cirugía. El hallazgo clínico posquirúrgico más común fue la estenosis vaginal. Había datos escasos acerca de la calidad de vida posterior. No había datos sobre pacientes 46XX con hiperplasia clásica sin cirugía genital. Y no hay estudios comparando distintas técnicas de cirugía feminizante, ni estudios comparando cirugía temprana versus cirugía tardía. Este trabajo es de febrero de 2022. Repito, no hay estudios que comparen las distintas técnicas, ni comparando cirugía temprana versus tardía. Así que bueno, esta confusión o estas dificultades para la toma de decisiones que tenemos nosotros, no la tenemos solo nosotros. La siguiente. Los objetivos de la cirugía genital son asegurar una apariencia genital acorde a su género y preservar la función sexual y reproductiva en la adultez. No hay trabajos controlados, y este trabajo está publicado en julio del 2022, randomizados sobre el tiempo de cirugía o modalidad quirúrgica 1 versus 2 pasos. Hay resultados desconocidos a largo plazo en relación con el grado de virilización precirugía, detalles de métodos quirúrgicos y control endocrinológico. Es decir, que muchas veces vemos publicados resultados, pero sin conocer la historia previa de cada una de las pacientes. Este trabajo se desarrolló por un grupo japonés, un grupo de Tokio, y plantean que el momento de la cirugía en Japón, y esto está dicho hace pocos meses, suele ser a partir de los 2 meses, hasta antes del desarrollo de la identidad de género que ellos plantean en 1 año y medio a 2 años. La clitoroplastia y la vaginoplastia son habitualmente realizados en simultáneo. La vaginoplastia podría retrasarse hasta la pubertad en algunos casos, pero también plantean que se debate en Europa y en Estados Unidos el timing de cirugía, que ha sido considerada la participación de la paciente en la decisión a partir del consenso de desorden de diferenciación sexual en el año 2006. A partir de ahí empezó a considerarse la opinión de la paciente. Y hay falta de evidencia acerca de los efectos de la cirugía temprana sobre la identidad de género, sobre la sensibilidad clitoridiana y sobre la necesidad de reconstrucción vaginal. La siguiente. Entonces, un poco para resumir y tratar, sin lograrlo, de contestar esa pregunta, ¿cuándo conviene hacer la cirugía de reparación de genitales ambiguos más temprano o más tardío? Las ventajas de hacer una cirugía temprana es que los tejidos tienen buena elasticidad, pueden prevenir hidrometrocolpos y generan menor estrés familiar, que no es un dato menor. En cuanto a las desventajas, se considera la preocupación por la integridad corporal, son sometidas muy precozmente a cirugías genitales muy importantes. Otra desventaja es la incapacidad de la paciente para el consentimiento, la posibilidad de displacer genital, la posibilidad de disfunción sexual y los efectos de la cirugía sobre la identidad de género. En cuanto a las ventajas de la cirugía tardía, es que permite la decisión consensuada con la paciente, y sus desventajas se desconocen cuáles son los efectos psíquicos y físicos de crecimiento y desarrollo con genitales atípicos. La siguiente.
a partir de que en los últimos años ha habido mayor aceptación del género no binario, se genera esta propuesta de cirugía tardía. Pero, la siguiente, tenemos que considerar en cada caso las ventajas y las desventajas del momento y del procedimiento quirúrgico adecuados, y deben evaluarse, como dije, en cada individuo con un enfoque multidisciplinario y siempre poniendo en primera línea la posibilidad de riesgo de infecciones o de riesgos a la salud en general que no darían lugar a este tipo de discusión. Es decir, si hay una fístula, o como en el caso de esta paciente, dificultades desde el primer momento de la vida, obviamente la indicación de cirugía no se discute. Se está hablando de la cirugía reconstructiva genital. ¿Y la siguiente? Bueno, y siempre apoyarse, y esto en relación con los distintos factores, no solo los mecánicos, que van a generar su fertilidad en las mujeres con hiperplasia clásica, considerar que tienen que estar bien tratadas, sobre todo si van a plantear la búsqueda de gesta, las dosis divididas en 2 o 3 veces por día del corticoide que le vamos a administrar, garantizan la inhibición de la CTH y acercan más a la posibilidad de lograr gestas exitosas, y una vez que cursan gesta, continuar con las dosis pregesta del glucocorticoide que administremos, con los ajustes según la necesidad, incrementando eventualmente en segundo o tercer trimestre y administrando dosis de estrés durante el trabajo de parto. En general se aconseja, si hay antecedentes de una cirugía reconstructiva genital previa, el parto por cesárea, pero también se han reportado partos vaginales. Así que bueno, simplemente decir que si bien lo mecánico, los factores mecánicos, y sobre todo en esta paciente, son de mucho peso, bueno, también es necesario tenerla desde el punto de vista hormonal bien. Sabemos que muchas veces las pacientes se escapan de la consulta, pasan mucho tiempo sin concurrir al endocrinólogo, y eso nos dificulta muchas veces el trabajo. Pero en la medida que podemos, tenemos que tratar de mantenerla con las dosis adecuadas para lograr que la progesterona se mantenga también en niveles bajos para que no inhiba el eje hipotálamo hipofisovárico. Bueno, es simplemente un pantallazo de lo que hay en la bibliografía de los últimos años, y le dejo lugar al resto de los disertantes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Miriam. Vamos a continuar entonces, y en este trabajo interdisciplinario vamos a dar lugar a la presentación de la doctora Ada Arroyo. La doctora es tocoginecóloga, es especialista en endocrinología reproductiva, realizó fellow en medicina reproductiva, también el curso bianual de medicina reproductiva de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, y es actual médica de la sección de fertilidad del Hospital Central de Mendoza. Damos lugar a tu presentación entonces, Ada. Te la comparto, Ada. No te escucho. ¿Sí estás, Ada, en la sala? Sí, está, pero no se escucha. ¿Estará muteada? ¿Algún problemita ahí con el audio? Está teniendo problemas con el audio. Fíjate que no estés muteada, Ada. Si no, damos lugar a la presentación de Dana, ¿te parece? Dice que le pide que le autorice el anfitrión. Bien, Santi, ¿podremos autorizar entonces el muteo?
¿Hola? Ahora Ahí sí. Ok, estoy con algunos problemas incluso con la cámara, pero bueno, no sé si ahora me escuchan al menos. Sí, te escucho. ¿Te presento el Power? Sí, por favor, no Dale. puedo compartir la imagen, no sé, me conecté también desde el celular, debo aparecer conectada en 2 lugares, pero bueno, por alguna cuestión no puedo activar la cámara. Muchas Ahí gracias la- Pablo, por la presentación, y bueno, sí, Mari, si me compartís pantalla, porque no sé cuál está siendo el Ahí. problema. ¿Ahí lo ven? ¿La ves? Bien. Ok. Ahí dice, la anfitriona ha detenido su video. No sé si es una cuestión del anfitrión o mía, pero bueno. Bueno, muy bien. Bueno, gracias ante todo por la invitación, por la presentación. Y bueno, como bien les comentaba Mariela, esta paciente es una paciente que recibimos en la sección de fertilidad derivada desde el hospital pediátrico, ¿sí? Con toda esta problemática de su hiperplasia suprarrenal congénita, bueno, obviamente de diagnóstico en forma clásica por su ambigüedad genital en la infancia, y no sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Ok, Sí, porque sí, te escuchamos. listo, perfecto. Entonces, bueno, derivada desde el hospital con toda esta problemática, una chica con múltiples cirugías, su primera cirugía de reconstrucción o su genitoplastia desde muy pequeña, y con toda la problemática de las complicaciones que se han ido presentando, propias de su diagnóstico de hiperplasia suprarrenal congénita y las derivadas de la cirugía de reconstrucción. ¿Sí? Si querés pasar, Mari, bueno, yo básicamente lo que les voy a contar un poco es algo sobre fertilidad en pacientes con este tipo de problemática. No me voy a detener tanto en el tema de la cirugía porque, bueno, en realidad son pacientes que ya caen a la sección, incluso a la consulta, en general con la corrección ya quirúrgica de los genitales ambiguos, ¿sí? Esto es más para por ahí los pediatras, que son los que ven inicialmente este tipo de casos en pacientes con hiperplasias virilizantes de tipo clásica, ¿sí? En general a nosotros los fertiólogos o los ginecólogos, o incluso supongo que a ustedes también los endocrinólogos, el tipo de hiperplasias que nos llega a la consulta, las hiperplasias en general que no están, digamos, o no tienen genital ambiguo, sí por ahí están virilizadas y con exceso de andrógenos y demás, pero no son pacientes con genitales ambiguos en los cuales uno tenga que definir el tema de la cirugía, si bien es cierto que ahora está también el planteo de que por ahí ya la corrección quirúrgica no tendría que ser tan temprana, sino por ahí, como bien decían anteriormente, esperar a que por ahí la paciente pueda participar de la decisión, entonces por ahí en estos casos sí tengamos más acceso a ver a estas pacientes antes de la cirugía. Pero en general la paciente que llega a la consulta de fertilidad es, en este caso, esta chica que llega con toda esta problemática, y si no, pacientes que consultan por infertilidad y probablemente se enteran de su diagnóstico de hiperplasia en ese momento, ¿sí? Les quería comentar un poco en lo que respecta a fertilidad, y estos trabajos que son de una revista de fertilidad, que es la que nosotros usamos más como nuestra revista y nuestros artículos de base, porque es muy, muy seria, ¿sí? Y bueno, contarles un poco que no me voy a extender mucho en esto, porque en realidad ustedes de esto saben más que nosotros los ginecólogos, pero bueno, sí, es el trastorno esteroideo genético más frecuente que vemos nosotros en fertilidad desde el punto de vista de herencia genética de alteraciones esteroideas, ¿sí? Siendo la forma más común las mutaciones del gen CIP21 alfa 2, que se localiza en el brazo corto cromosoma 6. ¿Sí? La forma clásica lo que provoca es una deficiencia a nivel de cortisol y la virilización de los genitales femeninos en la vida intrauterina, ¿sí? Y que la enfermedad tiene distintos grados de severidad según el tipo y grado de la deficiencia enzimática. O sea que hay pacientes por ahí con la misma mutación, pero que por ahí van a tener distintos grados de severidad o distintas expresiones fenotípicas de ese déficit enzimático, ¿sí? No todas las pacientes se van a comportar de la misma manera, ¿sí? En general, las formas no clásicas, por el contrario, suelen ser o asintomáticas o con alteraciones más leves, con, digamos, virilizaciones más leves, clitoromegalías leves, acné, bueno, se presentan más tardías a la consulta, y el diagnóstico en general se hace o por algún signo de virilización leve o temprano,
o ya cuando la paciente está efectivamente buscando embarazo, ¿sí? Bien, Marisi, no sé si querés pasar a la siguiente. La siguiente diapo. Bien. Bueno, un poco ya explicó también recién Mitian un poco de esto, ¿sí? ¿Cuáles son las causas que alteran la fertilidad en este tipo de pacientes? ¿Sí? Bueno, contarles que la etiología de la infertilidad en este tipo de pacientes con hiperplasias de tipo clásico deriva de múltiples factores, los que incluyen, por supuesto, la virilización de los genitales externos, como en este caso esta chica que tenía, digamos, una persistencia de cianuro genital, sin canal vaginal, ¿sí? Antes de la cirugía, y después de la cirugía un canal vaginal estenótico, ¿sí? También hay alteraciones, están descritas alteraciones del desarrollo psicosocial, ¿sí? Son pacientes que, por más que uno haya hecho tratamiento previo, o se haya podido detectar, porque por ahí ya teníamos la sospecha en la madre de alguna mutación y demás, la paciente haya recibido corticoides intrauterinos para disminuir la virilización y demás, tienen efectos de esos andrógenos, sobre todo la organogénesis, ¿sí? No solamente sobre el sistema genital, también sobre el desarrollo del sistema nervioso, cardiovascular, etc. ¿sí? Entonces hay algunas alteraciones descritas del desarrollo psicosocial, hay alteración de la dinámica del eje hipotálamo-hipófisis ovárico debido al exceso de andrógenos, ¿sí? Recuerden que el exceso de andrógenos va a generar alteraciones a nivel hipotálamo hipofisiario por alteraciones de los mecanismos de feedback y demás, y hay hipersecreción de progesterona, que para nosotros los fertiólogos también es muy, muy importante, casi más incluso que la alteración en el eje hipotálamo hipófisis ovárico, porque eso en general nos es de más fácil manejo mediante el uso de drogas de FSH, LH, o agonistas y antagonistas de GnRH, pero la hipersecreción de progesterona es lo que nos representa un verdadero problema, porque genera no solo también un mecanismo de feedback que inhibe el proceso ovulatorio, sino que altera mucho las características del endometrio, y hoy por hoy está súper estudiado en fertilidad que la ventana de implantación está directamente relacionada con la cantidad de días y de dosis de progesterona que tienen las pacientes, incluso pacientes normales, sin este tipo de trastornos y demás, se ha visto que si están desfasadas en 12 horas de más o de menos de progesterona, es decir, que tienen secreción de progesterona anticipada o retrasada en tan solo 12 horas, ya generan una ventana de implantación alterada, que por más que uno, por ejemplo, si está haciendo una fertilización in vitro, coloca un embrión de excelente morfología en un endometrio con progesterona desfasada en 12 horas, ese embrión probablemente no implante, ¿sí? O sea que es súper, súper importante. Bueno, entonces, como verán, los obstáculos a la fertilidad en este tipo de pacientes son multifactoriales y muy complejos, algunos de más fácil manejo y otros no, y son los que en general representan un verdadero desafío. Esta es una tablita que muestra un poquito, bueno, el tipo, esto ustedes ya también lo recontramaneja, cuál es el tipo de deficiencia, el 21 hidroxilasa, en la 11 hidroxilasa y demás, cuál es el gen alterado, cuál es el tipo de precursor que se va a ver elevado en cada tipo de hiperplasia, cómo se van a presentar los genitales externos en general en las consultas, en la paciente que consulta, perdón, cómo va a ser el tipo de desarrollo puberal, y qué tipo de tratamiento de fertilidad probablemente vayan a requerir este tipo de pacientes. Pasamos una más, Mari, porque en realidad nosotros lo que nos interesa son este grupo de pacientes que son las que tienen hiperplasia clásica, que es, digamos, no es la que más nos interesa, sino es el grupo en el que cae esta paciente, ¿sí? Pero como les explicaba recién, para nosotros muchas veces es más fácil ver el otro grupo de pacientes, que son las que tienen formas no clásicas, que son las que se presentan en el consultorio. Pero bueno, siendo este el caso de una paciente con un tipo de hiperplasia clásica, debido a déficit de 21 hidroxilasa y demás, lo que tenemos que tener en cuenta es que en general, para el tratamiento de fertilidad, si no fuera una paciente que ha tenido una alteración en digamos, en la recidiva de la estenosis vaginal, postquirúrgica y demás, con la corrección con esquema de glucocorticoides y de mineralocorticoides que hacen ustedes habitualmente los endocrinólogos y demás,
muchas veces las pacientes embarazan espontáneamente, la mayoría de los embarazos en este tipo de pacientes que están bien corregidas y suplementadas con el glucocorticoide a dosis efectivas que hagan que disminuya la cantidad de andrógenos y de progesterona a niveles normales, en general reinician ciclos ovulatorios y muchas veces no requieren otra intervención por parte de tratamientos de fertilidad y demás. En este caso, por supuesto, que además a la paciente se le asocia toda la alteración en la anatomía genital, que bueno, obviamente nos va a plantear tener que hacer algunas otras cositas. Tampoco es una paciente que en este momento consulte por fertilidad, pero es importante que tengan en cuenta que en este grupo de pacientes, si la cirugía hubiera sido exitosa, pero una paciente que no tuviera problemática con el tema de iniciar sus relaciones sexuales o de mantener relaciones sexuales, muchas veces logran el embarazo espontáneo, ¿sí? Solamente con la corrección con el glucocorticoide. Bien, ¿cuáles son el resto de los factores determinantes en particular? Un poco los que hablábamos recién. Hay efecto directo de los andrógenos en el generador de pulsos de la GnRH, que impiden los mecanismos de feedback. Los andrógenos suprarrenales además inhiben directamente, o sea, no solo tienen acción a nivel del eje, sino que a nivel ovárico directo inhiben la foliculogénesis por una alteración sobre la actividad de la aromatasa de las células de la granulosa. Además se producía este exceso de progesterona que les contaba recién, que hace que haya una pérdida del patrón bifásico que uno tendría que tener en una paciente ovuladora, ¿sí? Son pacientes que están todo el tiempo con un aumento de progesterona muy marcado, ¿sí? Entonces esto va a provocar efectos no solo a nivel de inhibición del eje a nivel central, sino en las alteraciones endometriales, que son las que más nos interesan, pero además acuérdense ustedes que la progesterona también modifica el moco cervical, impide el ascenso espermático, modifica la motilidad de la trompa, de las cilias de la trompa y demás, o sea que ese aumento de progesterona es el que a veces es más difícil de corregir y el que genera más problemas que el hiperandrogenismo en sí mismo, que con un buen tratamiento muchas veces disminuye y las pacientes embarazan solitas, ¿sí? Además de todo esto, tenemos además la visión de ese desarrollo psicosexual alterado, muchas veces por androgenización a nivel del sistema nervioso central. Yo creo que más adelante nos va a contar un poco también Dana y demás, lo que ellos ven desde su especialidad, ¿sí? Y el problema de la virilización genital, corregida o no corregida, que es un factor más que determina causas de infertilidad. Pasamos. Bien. Para no extender demasiado, ¿qué aspectos nos importan de hacer el diagnóstico de las formas clásicas? ¿Sí? Obviamente que son diagnósticos que en general ya vienen hechos por esto mismo, digamos, son de detección precoz, porque la paciente o está virilizada o ha tenido alguna alteración en el manejo por ejemplo, las formas perdedoras de sal y demás, ¿sí? Pero bueno, hay cositas que sí son importantes que tengamos en cuenta. Esperando un ratito que... Ahí está. Bien. ¿Y qué es lo que quiero que me parece importante que nos debemos todos de esta charla? Que la hiperplasia clásica por deficiencia de 21-hidroxilasa generalmente, obviamente como dijimos, se diagnostica en periodo neonatal cuando se realiza la pesquisa universal en recién nacido. O sea que esto no es algo que uno lo vaya a hacer el diagnóstico por ahí en el consultorio, ¿sí? Ese screening neonatal nos va a permitir prevenir la aparición de crisis de pérdidas salinas graves, evitar las asignaciones de sexo incorrectas, y diagnosticar precozmente las formas virilizantes simples para evitar la hiperandrogenización durante la infancia. ¿Sí? Si bien no todas las pacientes nacen con el genital ambiguo marcado, hay que tratar de disminuir esa hiperandrogenización durante el periodo de la infancia, porque si no las pacientes vuelven a tener este tipo de problemas de crecimiento nuevamente del clítoris y demás, ¿sí? Sí es importante saber que este tipo de alteraciones pueden detectarse prenatalmente. O sea que, ¿para qué nos va a servir esto? Porque si nosotros ya sabemos que la paciente tiene una hiperplasia suprarrenal congénita clásica, y el día de mañana va a caer al consultorio buscando fertilidad, porque esta paciente ya sí probablemente venga derivada previo a buscar embarazo para que tenga un asesoramiento y demás, tenemos que saber que hay algunos tipos de alteraciones que sí se pueden diagnosticar de manera prenatal. Y que es importante, porque si ya sabemos que la paciente lo tiene, sabemos que uno de los alelos que va a heredarle a su descendencia va a estar alterado, en mayor o en menor medida, pero va a estar alterado. Entonces es importante saber
que se puede hacer la pesquisa en la pareja en el momento que la paciente busque fertilidad, y que además, si la pareja estuviera mutada, podemos detectar déficit de 21 y 11 beta-hidroxilasa de manera prenatal, como para tratar de impedir la virilización de los fetos femeninos, ¿sí? Y que el diagnóstico mediante pruebas genéticas es útil para fines de asesoramiento genético, incluido el diagnóstico prenatal en futuros embarazos. O sea que también nos sirve no solo para hacer asesoramiento genético en esta paciente, sino en la madre de una niña portadora de una forma clásica de hiperplasia suprarrenal congénita. O sea que es súper importante. ¿Seguimos? ¿Y cuál es la importancia en las formas no clásicas? ¿Sí? Bueno, estas son las que en general uno ve más frecuentemente en el consultorio. Es importante saber que este tipo de formas de hiperplasia, y nos pasa mucho en el consultorio, lo vemos mucho nosotros en la sección, ¿sí? De pacientes que son derivadas para tratamiento con diagnóstico ya hecho de síndrome de ovario poliquístico, ¿sí? Porque muchas veces nos pasa que no todos por ahí los ginecólogos estamos formados o están formados en tratar de entrar un poquito más en la parte endocrina, entonces, bueno, muchas pacientes con hiperplasias no clásicas están mal diagnosticadas como síndrome de ovario poliquístico, y de hecho muchas están no solo mal diagnosticadas, sino que ya están estimuladas, tratadas, y con un par de tratamientos de fertilidad hechos y demás. Entonces, esto también es súper importante que nos llevemos el concepto de que hay superposición fenotípica, son muy parecidos los cuadros. De hecho, para el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico es necesaria la exclusión, o sea, un diagnóstico por exclusión, que requiere que uno haya descartado la hiperplasia suprarrenal, ¿sí? Que de manera similar a las pacientes con hiperplasia no clásica, las pacientes con SOP experimentan exceso de andrógenos, grados variables de resistencia a la insulina y a anovulación, y que en poblaciones seleccionadas he visto que hasta un 33% de las pacientes con diagnóstico de SOP e hirsutismo en general tienen hiperplasia, o tienen de hecho hiperplasia suprarrenal no clásica. ¿Sí? Esto se ve mucho en poblaciones de pacientes judíos askenazí que tienen una incidencia muy alta de diagnóstico de hiperplasia suprarrenal. Hacer la distinción entre estas dos patologías es fundamental, dada la terapia potencialmente divergente y las implicancias genéticas para la descendencia, y es importante descartar un diagnóstico de hiperplasia no clásica en pacientes con diagnóstico de SOP, especialmente en aquellas pacientes con los fenotipos más graves. ¿Por qué? Porque si bien la forma que presentan las pacientes son hiperplasias no clásicas y en general no graves, no son pacientes que estén virilizadas ni que tengan alteraciones en el manejo de los mineralocorticoides y demás, hay que recordar que la hiperplasia suprarrenal congénita se hereda de manera autosómica recesiva, y que es una enfermedad en la cual si existe o sea, si hay una mutación que es menos grave que la otra, o sea, un alelo está mutado con una mutación menos grave, ¿sí? Y permite cierto grado de actividad hormonal enzimática, la paciente por ahí no va a manifestar una clínica muy severa. Pero si el alelo que le está heredando a su descendencia es el que está totalmente mutado, ¿sí? Por ahí un paciente con una hiperplasia no clásica va a tener un hijo o una hija con alguna alteración mucho más severa que la que ella misma tiene. ¿Seguimos, Mari? Bueno, ¿qué es importante entonces? Hacer asesoría previa a la concepción. El asesoramiento previo para pacientes en riesgo de tener un hijo afectado es crucial, ¿sí? La frecuencia de portadoras para déficit clásico de 21 hidroxilasa es de 1 en 62. El riesgo de recién nacido afectado es de 1 cada 120 nacimientos. La hiperplasia no clásica es especialmente común, bueno, como decíamos recién, en algunos grupos de poblaciones, con una frecuencia de enfermedad, no de mutación, mucho más alta que población general, 1 de cada 27 personas. Que se recomienda la evaluación de la heterocigosidad compuesta para pacientes con hiperplasias no clásicas que desean asesoramiento genético, ya que los pacientes pueden albergar una mutación grave, fenotípicamente silenciosa, lo que hablábamos recién, por el mecanismo de herencia, y que reconocer la alta frecuencia de portadores de hiperplasia no clásica y la asociación de la enfermedad con la infertilidad, en los programas de reproducción asistida se deberían considerar la detección de pacientes antes de continuar con el tratamiento, porque muchas veces uno
Si la paciente está mal diagnosticada, inicia estimulación de la ovulación y por ahí está generando un conflicto en el momento del embarazo. Y que además es importante tener en cuenta que hoy contamos con herramientas de diagnóstico genético preimplantatorios que podrían ayudar a evitar la transmisión de alelos enfermos al eliminar la transferencia de embriones afectados resultantes de fertilización in vitro. ¿Seguimos, Mari? Bueno, y ya yendo un poco a lo que es el tratamiento de fertilidad, o qué tratamiento se le puede proponer a este tipo de pacientes con hiperplasia suprarrenal congénita, lo que hablábamos al principio, la mayoría de las pacientes van a ovular con su terapia de glucocorticoides de rutina, pero algunas pueden requerir una supresión adicional de la producción de progesterona, ¿sí? Para este tipo de pacientes que no han logrado un embarazo, a pesar de haber recobrado ciclos ovulatorios, debemos medir la progesterona en fase folicular y podemos aumentar la dosis de corticosteroides para suprimir aún más los niveles de andrógenos y progesterona. Se sugieren, en estos trabajos hablaban de niveles séricos de progesterona menores a 2 nanomoles por litro, que sería el diagnóstico de ovulación en una paciente que no tiene hiperplasia. Nosotros en fertilidad, hoy por hoy estamos buscando valores mucho más bajos, a 2 nanomoles por litro, ¿sí? Incluso hay pacientes que, por ahí, sin diagnóstico de hiperplasia, en las cuales uno está haciendo un ciclo de estimulación endometrial para transferir embriones, en los que tratamos de que esté menor a 0.8, porque se ha visto que mejora muchísimo la tasa de implantación, los niveles menores a 0.8 nanogramos por mililitro. O sea que el objetivo es tratar de disminuir esa progesterona a lo máximo que se pueda, por la alteración a nivel del endometrio. ¿Sí? No nos interesa en este caso como disfunción ovulatoria, sino por el impacto que tienen en el endometrio. Bien, si aún a pesar de esto las pacientes permanecen sin ovulación, se puede recurrir a los inductores de ovulación, como el clomifeno o otros fines inyectables, y en muy poquitos casos, en general son los menos, las pacientes van a necesitar apoyo con alguna técnica de reproducción asistida de alta complejidad. Las mismas también pueden ofrecerse a pacientes que deseen realizar diagnóstico genético preimplantatorios. O sea que eso también es importante tenerlo en cuenta. Si bien la mayoría no van a necesitar hacer un tratamiento de fertilización in vitro, aquellas pacientes con formas graves en las cuales la pareja también está alterada, se podría ofrecer este tipo de tratamientos para realizar diagnóstico genético preimplantatorios. Bueno, esto no me quiero explayar mucho, porque ya también lo saben ustedes también más que nosotros, de hecho, pero el tratamiento en las embarazadas con riesgo, en general, hay cierto grado de que si el embarazo es de un feto femenino, se pueda, virilizar el feto femenino intraútero, ¿sí? Entonces, la controversia está en que el número necesario de pacientes a tratar o de embarazadas a tratar para impedir la virilización de un feto femenino es muy alto, y los corticoides en sí mismos que se dan en estos casos, que son aquellos que atraviesan la placenta, como la dexametasona, tampoco terminan siendo inocuos. Entonces un poco está esta controversia entre si hay que tratar o no tratar. En general, hoy por hoy hay técnicas que nos permiten detectar de manera muy precoz el sexo fetal, como para poder saber específicamente a qué pacientes debiéramos tratar con corticoide intraútero para evitar la virilización. Antes había que esperar por ahí a la aparición, o sea, el diagnóstico ecográfico de sexo, que se da muy adelantado, en semana 16 recién aparecen los genitales claramente visibles por ecografía. Posteriormente, con la mejora de las técnicas ecográficas, se ha visto que ya en semana 11 podemos tener una estimación. Pero hoy por hoy podemos hacer algo que se llama detección de ADN libre en sangre materna, que es a la paciente embarazada sacarle sangre, se procesan las fracciones o partículas de ADN libre del feto en esa sangre materna, y a partir de ahí ya podemos saber si es un embrión femenino o masculino por la presencia de la detección del SRI. O sea que ya desde semana 6 uno podría saber y descartar y dejar de tratar a pacientes con embarazos de varones, ¿sí? Y nos quedarían algún grupito de mujeres en las cuales se puede repetir ese diagnóstico un poquito más adelante y hacer ya incluso la pesquisa. Mari, si querés pasar a la otra diapo, la pesquisa de la mutación específica para el gen. ¿Sí? Acá queda
un poco cómo es el esquema de tratamiento en estos casos. Bueno, muy bien. No sé si... Bueno, y aclarar un poco, porque me enfoqué un poco en la parte de fertilidad, pero aclararles también que en esta paciente, un poco lo que habíamos planteado en la sección, si bien en este momento no busca embarazo, lo que tenemos que hacer es corregir su alteración o su reestenosis vaginal, lo que hemos decidido un poco en equipo multidisciplinario entre los ginecólogos, los endocrinólogos, y hemos hablado incluso con la gente que la operó en su momento siendo una niña, es tratar de ver si podemos hacer alguna dilatación vaginal con dilatadores que puedan ser dilatadores plásticos, o incluso como el orificio está muy estenótico, tiene un orificio de muy poquitos milímetros, tal vez comenzar con alguna sonda, ir progresando la insuflación de la misma hasta que obtengamos una recanalización vaginal, y una vez que veamos si eso da resultado, por supuesto hacer una histeroscopía a la paciente y tratar de ver y de corregir el orificio fistuloso, que en principio no es demasiado severa esa fístula, porque no tiene pérdida espontánea de orina por la fístula, pero bueno, en algún momento va a haber que evaluarla y corregirla, pero primeramente lo que intentaríamos, o se definió de tratar de hacer, es no someterla a una nueva cirugía. Es una chica que ya está, que casi no quiere ni concurrir a los controles, porque está ya realmente muy cansada de cirugía tras cirugía, o sea que vamos a intentar resolver su problemática, si es posible, de manera clínica o médica, y si no, bueno, habrá que plantear la cirugía, obviamente, de repermeabilización vaginal, como para que la paciente pueda iniciar sus relaciones sexuales. Bueno, muchas gracias, Ada. Vamos a continuar entonces, así dejamos un lugar para comentarios y preguntas que afortunadamente han ido surgiendo en los asistentes, y vamos a finalizar con la presentación de la doctora Dana Terranova. Te invitamos a que vayas compartiendo pantalla. Dana es médica especialista en clínica médica, es sexóloga clínica de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana. Y bueno, lugar a tu presentación, Dana. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿se escucha? Sí. Bueno, hola Pablo, hola Mari, gracias por la invitación. Voy a ir rápido, así avanzamos y no perdemos más tiempo. Me encantó la invitación porque hay un espacio que está como no le estamos prestando tanta atención, que es el tema de la parte del funcionamiento sexual de la paciente, y el funcionamiento sexual para ella estoy segura que debe ser más importante que todo lo demás. Ella consulta porque tiene intenciones de menstruar y de tener relaciones sexuales vaginales. Entonces, este espacio está muy interesante. Ya sabemos en todos los trabajos que hay que la sexualidad en este grupo está vivida con limitaciones, en los reportes que tenemos. Sin embargo, a mí me ha costado mucho más encontrar información, porque hay pocos trabajos que hablan de la función sexual. Hay trabajos que hablan de la genitalidad en relación a cómo vamos a intervenir quirúrgicamente a esa paciente, y hay trabajos que hablan de la fertilidad. Pocos trabajos abarcan la función sexual y la afección psicológica y de desarrollo que tiene la paciente que sufre esta enfermedad. Hay un papel importante, y es el que más o menos conocemos, de la exposición prenatal a los andrógenos en el desarrollo psicosexual. Sabemos que hay un desfasaje entre el desarrollo sexual cerebral y genital. Entonces, cuando ya se metió el andrógeno al cerebro, hay un cambio, una reestructuración que sí se ha podido demostrar, pero hay una variabilidad tan grande y tantos aspectos van a interferir en el desarrollo sexual y en el desarrollo de la identidad sexual y de la orientación sexual de la paciente, que no hemos podido llegar a una conclusión que nos permita desarrollar una política específica para este caso, digamos. Entonces la respuesta que tenemos es poco clara, y hay influencia de la dosis y del tipo de exposición de andrógenos, de la disponibilidad de receptores, y por supuesto, y lo mayor, las modificaciones del ambiente social de la paciente. Yo les había puesto acá, pero los voy a pasar de largo rápidamente. Son los 5 estadios de Prader que
describió según el grado de virilización que tiene la paciente. ¿Cuáles son las cosas principales que van a influir a la hora de la sexualidad de esta paciente? La intervención quirúrgica es una de las más importantes, no es la más, pero es una de las más importantes porque no nos olvidemos que cuando vamos a intervenir ese clítoris y esos labios menores, estoy sacando la mayor cantidad de concentración de terminaciones nerviosas que van a llevar a esa paciente a tener placer sexual. Y el placer sexual es todo para el desarrollo psicosexual de una mujer, ¿no es cierto?, de una paciente, para el interés, para generar dopamina con la actividad sexual y tener una sexualidad saludable. Entonces, la intervención quirúrgica a veces llega a un nivel de mutilación que, bueno, ahora como decía la doctora, ya se tiende a conservar lo más posible. La irritación y el dolor crónico, la paciente que tiene dispareunia, sequedad vaginal, y o vagina corta, o introito cerrado o ocluido, como el caso de esta paciente que aparece después de la cirugía con los años. Las pacientes que tienen disminución del potencial orgásmico y del placer genital, que es muy muy frecuente, porque el potencial orgásmico lamentablemente no solo depende de algo mecánico, de ahí, del clítoris, sino de un procesamiento del deseo y un procesamiento más cerebral de cómo obtener placer. La insatisfacción con la apariencia genital y también con la apariencia física, y las dificultades psicológicas y emocionales, que sí son lo más importante. Y vamos a ver lo importante que es que esta paciente tenga un acompañamiento no solamente del equipo multidisciplinario, sino un acompañamiento familiar, por lo cual se pone en tela de juicio, conviene o no, se pone en la balanza, ¿no? Costo-beneficio, intervenir o no, y depende no solamente del grado de virilización de los genitales, sino también del grado de afectación familiar que tiene esa paciente en relación a cómo la vamos a tratar como familia, qué identidad le vamos a dar. El primer paso de la identidad aparece ahí, en ese contexto familiar. Y esto es algo muy interesante, que lo voy a repetir después, la percepción que tienen las pacientes de la consecuencia de su enfermedad en realidad es mayor de lo que clínicamente yo puedo encontrar. Quizás la paciente yo la reviso y encuentro que tiene genitales femeninos, y que por afuera, digamos, no está androgenizada, es una paciente que cumplió con el tratamiento y que anda bien. Sin embargo, la percepción de la paciente a veces es tan grande, y eso es lo más determinante a la hora de influir, digamos, en la calidad de la actividad sexual. ¿Qué encontramos en las mujeres con hiperplasia? Tienen menos probabilidad de orgasmo con masturbación o coito que la población general, y también que los varones con hiperplasia suprarrenal. Tienen menos actividad sexual en general. Tienen, como sabemos, intereses homosexuales más fuertes. Sin embargo, no estoy hablando de qué porcentaje de homosexualidad determinado en sí hay, sino que hay pensamientos sexuales, a veces homosexuales, o fantasías sexuales homosexuales. Aparecen los andrógenos en el cerebro, digamos. Están menos satisfechas con su apariencia genital y su función sexual. Hay un deterioro psicosexual y hay dificultades para relacionarse. Esas dificultades para relacionarse arrancan desde que nacen hasta que empiezan a tener sus primeras relaciones y se dan cuenta que no pueden vincular incluso con personas del otro sexo, si es lo que les interesa, o del mismo sexo, pero digamos a nivel afectivo. Hay una sensibilidad genital reducida, en la mayoría, casi todas. Hay una imagen corporal deteriorada. Hay falta de identificación femenina, y esto es muy interesante porque no hablamos solo de homosexualidad, sino no hay una crisis de orientación solamente, a veces hay hasta crisis de identidad, y esa crisis es más difícil. Y hay problemas de lubricación, de dolor y penetración. Como decía la doctora, la mitad de las pacientes que atraviesan esta situación están insatisfechas sexualmente. Y dentro de la identidad sexual son muchos los factores, no están todos descubiertos, no tenemos tan claro cómo surge la identidad sexual, pero sí sabemos que hay una alteración o una influencia de las hormonas prenatales, postnatales, y clave, la crianza, ¿no es cierto? No sabemos cuánto de cada uno, pero todo esto está presente. Entonces, a nivel de grupo, ya se ha demostrado que hay un comportamiento y una cognición masculina en estas pacientes. Sin embargo, la mayoría tiene una identidad femenina. Leí un trabajo muy interesante, no me voy a detener, pero en el trabajo muchas de las pacientes, más del 70%, se describía a sí misma como una marimacho. Traducido a nuestro idioma, diríamos, son marimachos. Tengo intereses masculinos. Bueno, de hecho, esta paciente juega al fútbol, no es un dato menor.
Eso habla del efecto de los andrógenos cerebrales prenatales. Casi todas las pacientes se plantean como niñas, al principio apenas nos damos cuenta del diagnóstico, para preservar la producción hormonal y la fertilidad, pero algunas pasan por correcciones quirúrgicas. Algunas, la mitad, más de la mitad. Ahora, en los estadios Prader-5, que son las que están muy virilizadas y prácticamente se confunde, ahí sí hay una ambigüedad sexual que hace que el diagnóstico sea difícil. A veces se planteó dejar directamente la asignación de género como masculino, ahora estamos tendiendo directamente a esperar a que el paciente se manifieste. Pero luego se plantea el problema de que hay que hacer un reemplazo hormonal, una ovarectomía y, bueno, y el trastorno de la fertilidad. Pero imagínense qué difícil es esa decisión, que todavía no hay una política en donde nosotros podamos hacer unas guías y guiarnos, valga la redundancia, a través de eso, sino sigue habiendo ahí una implicancia y una decisión en equipo multidisciplinario. Porque es muy difícil decir, es mujer, es XX46, es mujer, y sin embargo voy a preservar esta genitalidad masculina y voy a otorgarle una identidad masculina, porque no está nada dicho, no sabemos qué va a pasar, no hay nada con qué acercarnos siquiera a la identidad que va a tener en el futuro a la persona. Y hay un pequeño grupo que sí se describe que se reasigna el género con los años, cuando ya empiezan la adolescencia. Y en relación a la orientación sexual, esto sí es hacia dónde va mi deseo sexual, aunque tienen una tasa mayor de orientación sexual bisexual u homosexual, es mayor en relación a las mujeres que no tienen este trastorno, pero no es una tasa de homosexualidad muy exagerada, pero sí hay presencia en la mayoría de las pacientes de fantasías sexuales, sueños eróticos, atracción sexual que no se llega a concretar con el sexo, digamos, con el mismo sexo. Algunas mujeres incluso se renegaban en algunos trabajos que leí a darse por homosexuales porque no querían entregarse a la enfermedad. Como que, bueno, leí muchos relatos muy interesantes de esto que por ahí no le hacemos tanto lugar, pero afecta mayormente la calidad de vida de las pacientes. Esto, que incluso la fertilidad, que incluso, porque es la relación que va a tener con los demás, cómo ella se va a interpretar sexualmente, y con ella misma. Entonces finalmente pocas se consideran lesbianas, un poco más que la población general, digamos. Y por supuesto las mujeres con la variante perdedora de sal tienen más orientación bi o homosexual porque, bueno, están más virilizadas y más androgenizadas. Como el desarrollo a largo plazo no se puede predecir, todavía la decisión de cómo vamos a designar a estas pacientes es del equipo multidisciplinario. En relación a la actividad sexual, las mujeres con hiperplasia suprarrenal tienen menos actividad sexual que los controles y tienen hitos sexuales retrasados. Inician noviazgos a edad más adulta, la iniciación sexual a veces ni existe, consultan y todavía nunca han intentado siquiera tener una relación sexual, incluso hasta el enamoramiento se retrasa. Es como si toda su vida estas pacientes hubiesen estado reprimiendo la sexualidad en relación a que se sienten incompletas, anormales o incapaces porque mecánicamente saben que va a costar llegar a concretar la actividad sexual vaginal. Y a la edad adulta sí se ha visto que hay menos mujeres casadas y activas sexualmente con hiperplasia suprarrenal. También son mujeres que fantasían menos. Nosotros cuando en la sexualidad, en sexología, cuando hablamos de fantasías, hablamos de salud sexual. Una paciente que tiene mucha fantasía erótica, paciente que tiene su capacidad para abrir el abanico y generar interés sexual en su cabeza, esa paciente que nosotros le decimos el ratón, esa paciente tiene salud sexual, la que es capaz de iniciar ese tipo de fantasías. Estas pacientes, a través de los cuestionarios validados que tenemos en sexología, demostraban de todo eso índices mucho menores. Pero ¿qué pasa con ellas? Desconocen la mayoría de su cuerpo, han generado un rechazo tal, imagínense, siempre son conejillos de India, son pacientes a los que les hemos mirado los genitales más que a nadie, siendo que el examen físico genital es un examen diferente y especial para todos, no solamente para la hiperplasia suprarrenal. Entonces hay ahí un rol que ocupa el médico que empieza acompañando a estos pacientes y el equipo multidisciplinario.
porque hasta vienen los estudiantes de medicina a mirar esos genitales, porque vení, mirá esto, no te lo pierdas porque capaz no lo volvés a ver. Y ese niño está tan acostumbrado a ser observado, a ser fotografiado y a ser consultado muchas veces en relación a su identidad de género, a lo que le viene pasando, que ese niño ya hace un rechazo total hacia la sexualidad. Cuando llega a la adolescencia, generalmente ahí se arma, abandonan en algún momento el tratamiento, y hay momentos de crisis fuertes. Dos, uno, por supuesto, cuando arranca la adolescencia, y el otro momento es cuando se separan de su endocrinólogo pediátrico y tienen que pasar a su endocrinólogo adulto, porque vienen contenidos en todo este tiempo por un sistema, por un equipo que ha sabido, digamos, llevarlo como ha podido, y de pronto pasan a otro equipo multidisciplinario y se encuentran con una crisis grande, con dudas, y generalmente hay un quiebre ahí en donde abandonan los tratamientos, o bueno, a su modo, digamos, se resisten. ¿Cuáles son las cosas más determinantes a la hora de la actividad sexual, mecánicamente hablando? El ancho de la vagina del introito, como es en este caso, y la profundidad. Imagínense, para mejorar ese detalle, que es todo para ese paciente, nosotros deberíamos estimular con dilatadores vaginales ese canal vaginal durante todo el crecimiento de la niña. Imagínense lo traumático que es para una niña tener que, más doloroso, no solo traumático, doloroso, tener que mantener abierto el canal vaginal durante todo su crecimiento. Generalmente son nóceas y llegan a los 20 años, como esta paciente con vaginas estrechas que no alcanzan para tener una actividad sexual normal. Yo siempre estoy hablando del caso de esta paciente que tenía una virilización de grado 4, una virilización que requirió muchas intervenciones y que tuvo después complicaciones, pero la mitad de las pacientes pasan por esto, entonces no es menor. Y por otro lado, el otro aspecto importante es la función erótica del clítoris y de los labios menores, que se ve alterada siempre. Lo que pasa es que es en menor o en mayor o en menor grado, pero se ve alterada por la cirugía. ¿Y qué pasa con el placer? ¿Por qué nadie habla del placer? Si el placer es todo, en la vida sexual del paciente el placer es todo, el placer y la actividad sexual placentera es algo que nos atraviesa como personas desde nuestro inicio hasta el último día de nuestras vidas. Entonces no hay que olvidarse que el placer es un derecho, y nosotros pensar en el placer sexual de esa paciente, que de paso le va a abrir la puerta a relacionarse con otras personas del sexo que le interesa y a tener incluso personalidad más abierta y distinta, ese placer recién ahora se está poniendo ante la juicio, recién ahora estamos hablando de conservar el clítoris, no cortar terminaciones nerviosas. Entonces, es un tema tabú aún asociar la práctica sexual solamente o como único motor, digamos, con el placer con la actividad sexual. Sigue siendo el placer sexual un vacío teórico en la formación médica. Y algo importante para que tengamos en cuenta cuando alguna vez nos topemos con estas pacientes, el ejercicio del placer es responsabilidad de cada persona, por lo tanto, yo tengo que empoderar a mi paciente con el autoconocimiento. ¿Qué puede aportar el médico? El médico, y vuelvo a poner esta frase que nos tenemos que acordar, los pacientes generalmente perciben a su hiperplasia suprarrenal como algo mucho peor sexualmente de lo que clínicamente yo puedo ver. Ese paciente lo veo, clínicamente está perfecta, esa vagina anda bien, sí, pero esa paciente viene con una historia detrás que igual para ella va a funcionar mal, así que ya viene trastabillando, y ahí es donde tenemos que nosotros acompañar a la paciente y tener en cuenta que la educación y las relaciones interpersonales no se correlacionan con la gravedad de la enfermedad. Entonces, evidentemente, hay otros factores. Y hay que armar estrategias para que esa paciente tenga un afrontamiento en relación a su enfermedad y una adaptación psicosocial lo más normal posible, si es que. Entonces, en la consulta, el médico, cualquier médico que se topa con esta paciente, debiera escuchar de manera más empática, eliminar sus propios prejuicios, no olvidarse que la comunicación en este tipo de temas, digamos, no es solamente verbal, también hay expresiones físicas que muchas pacientes contaban. Hay muchísimo interés sobre la identidad, los llenamos de preguntas a los pacientes sobre cómo están manejando la parte sexual, pero nadie se sienta a hablar de las posibilidades y del placer sexual con la paciente. Con conducta ética y respetuosa, con un lenguaje que habilite y fácil, y derivar para no dañar. Cuando no sé darle respuesta en este plano, digamos, derivar al paciente.
Entonces, el médico tiene en su poder la posibilidad de contrarrestar las dificultades sexuales con información temprana, y lo que se está planteando hoy en día con estas pacientes es desde el día 0 un proceso activo de aprendizaje, de práctica y de exploración, que la paciente no llegue a la consulta sin saber qué tiene entre las piernas, ¿no? Y precaución con ser incisivo, repetitivo, insistente en relación a la curiosidad que me genera saber qué identidad tiene esa paciente. Ya va a mostrar su identidad. Si nosotros los atosigamos, también hacemos que esos pacientes terminen con una peor autoestima. Y en relación al aporte que hacemos los sexólogos, primero hacemos trabajo de comprobar qué conocimiento sexual ha adquirido en su vida, porque generalmente vienen con pobrísimo conocimiento sexual porque lo han inhibido y han restringido el acceso al conocimiento incluso general, digamos, del sexo. Hacemos ejercicios de exploración sexual individuales, con espejos, con dibujos, con fotos, y hacemos ejercicios de descubrimiento e identificación de sus propias áreas erógenas, con actividad masturbatoria, con conocimiento de las áreas erógenas de la pareja que le interesa, y hacemos biblioterapia y explicamos siempre el ciclo de respuesta sexual. Esto nosotros trataríamos de acompañar a los pacientes con hiperplasia suprarrenal desde niños hasta que lleguen a su adolescencia, sabiendo absolutamente cómo funciona su anatomía. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Dana. Muy interesante la presentación de todos, los aportes desde los asistentes. Vamos a tomarnos estos últimos minutos para dar respuesta a ciertas inquietudes que han surgido. Un par de comentarios al comienzo. Por un lado, Vani Seoani de Santa Cruz, Bolivia. Un saludo para todos por allá. Ella nos comenta de que trabaja en el área de pediatría, que recomienda realizar la neovagina entre los 2 a 5 años de edad, y lo importante del control urológico, y también muchas veces la dificultad en relación a la adherencia por parte del tratamiento. Y otro comentario antes de pasar a las preguntas es que el de Paula Muñoz, de acá de Mendoza, que plantea que ella considera que parte del subdiagnóstico de las formas de hiperplasia de comienzo tardío tiene que ver justamente con no poder contar con el ACTH recombinante para realizar el test de estímulo. Pasando a las preguntas, y vamos a tratar de ser breves con la respuesta para dar lugar a la mayoría de ellas. Plantea Silvina Fidalgo, en las formas no clásicas, que no tienen, como es de esperar, una 17-hidroxiprogesterona francamente elevada, dado la ausencia del Synacten, ¿qué están utilizando para el diagnóstico? Y antes de llegar esto a la evaluación genética. Bueno, no sé si quieren, ayudo en la respuesta. Tenemos esa dificultad y eso nos pasa a todos. Yo lo que hago, y es algo totalmente artesanal, y si me dicen que lo hago, lo voy a negar rotundamente, pero si la paciente viene con sospecha de hiperplasia, pero tratada con anticonceptivos por acné, hirsutismo, trastornos de ciclo, obviamente sospecha de hiperplasia no clásica, le doso la 17-hidroxi bajo anticonceptivos, y si inhibo el eje ovárico con anticonceptivos y por lo tanto normalizo la 17-hidroxi, considero que es un SOP y no una hiperplasia suprarrenal. ¿Se entiende? El poner en inhibir o poner en reposo al ovario y evaluar qué pasa con la bioquímica en esa situación me permite inferir algunas cosas que en ausencia del Synacten, bueno, no tengo algo mejor. De todas formas, vi otras preguntas, bueno, las vamos a ir viendo cada una, pero en relación con la fertilidad, bueno, no es tan complejo como en el caso de las clásicas. Las no clásicas, bueno, tienen menos riesgo el feto y tienen otro tratamiento intraembarazo que el caso de las clásicas. Pero bueno, sigamos con las preguntas, así no nos demoramos. Sí, por otro lado tenemos la pregunta de Milena Tarleta, quien nos plantea que, sabiendo que el objetivo en el tratamiento no es normalizar la 17-hidroxiprogesterona, ¿qué parámetros y qué valores buscamos
para asegurar un correcto tratamiento con glucocorticoides para lograr fertilidad. Ella pregunta la testosterona, la androstenediona, buscamos que sean normales. ¿Qué opinan con respecto a esto? Sí, tanto la androstenediona como la testosterona tiene que estar en el rango normal. Eso a lo largo de toda la vida, independientemente de que busque gesta o no. Si nosotros buscamos la normalización de la 17-hidroxiprogesterona, nos estamos equivocando. Estamos sobredosificando con corticoides y a largo plazo, con las dosis acumulativas, vamos a llevar a que la paciente tenga estigmas de Cushing. Entonces, siempre normalizar androstenediona y testosterona, sabiendo que va a quedar un poquito más arriba la 17-hidroxi. Cuando busca gesta, ya lo mencionamos y lo mencionó la doctora Ada también, uno tiene que buscar también los valores de progesterona por debajo de, para que la progesterona no inhiba el eje, justamente, que no actúe como un anticonceptivo, justamente la progesterona, ¿no? Sería ese, digamos, el objetivo del tratamiento. Muy bien, muchas gracias. Hay varias preguntas en relación a la corticoterapia. Un aporte más, perdón, Pablo, No, que interrumpa. vale. Con respecto al tema de la 17-hidroxi, nosotros realmente no lo tomamos como un valor a controlar, ¿sí? Básicamente lo que hay que hacer es lograr que la paciente reinicie los ciclos ovulatorios, o sea que ni siquiera nos importa tanto en cuánto están sus niveles de andrógeno, ¿sí? Sí es importante saber que es importante que la paciente retome el ciclo ovulatorio, ¿sí? Con lo cual, mientras más bajo estén los andrógenos mejor, pero no le prestamos mucha atención a la 17-hidroxi, sí a la progesterona plasmática, que no se confunda esto, que sí es el valor que hay que bajar indefectiblemente para que la paciente se embarace. Perfecto. Otra pregunta de Rocío Dovao plantea si hay estudios sobre el efecto de los andrógenos maternos en hijos sanos de madres con las formas no clásicas de hiperplasia. Sí, en No sé general específicamente si hay estudios. Perdón. No, adelante. No, decía que no sé si específicamente hay estudios. En general, digamos, igual, el mayor problema es la producción propia de andrógenos por la suprarrenal fetal en estos casos. O sea que los andrógenos elevados maternos, y en general, digamos, tenemos mecanismos en la placenta de aromatización de estas hormonas, o sea que en realidad no le van a influir demasiado al feto, porque no hay pasaje placentario, o el poco que hay se corrige con esa corrección propia de la placenta, esa aromatización de las hormonas esteroideas. El problema es el propio, o sea que en ese caso, si el feto es sano y no está afectado, no debiera tener mayor problema que el que por ahí podría tener una paciente embarazada con síndrome ovario poliquístico y andrógeno alto también. Sí, Miriam, no sé si querés hacer algún aporte más. No, coincido absolutamente, así que sí, iba a decir eso justo. Perfecto. Y como les decía, vamos a reunir varias preguntas de varios de los asistentes, Mariana López, Gabriel Fará, Claudia Ávila, Mariana Echenique, que plantean inquietudes sobre justamente la corticoterapia al momento de la búsqueda de fertilidad, qué esquemas terapéuticos se aconsejan, qué valores buscar justamente un poco de los mediadores químicos, qué opinan con respecto a esto. Bueno, yo empiezo y después, si quieren, comentan algo más. En relación con, creo que el comentario de Gabriel Faraj, que decía, si no me equivoco, si es necesario o si se plantea el tratamiento corticoide en las mujeres con hiperplasia no clásica, en realidad, en la bibliografía está planteado que el 83% de las mujeres con hiperplasia no clásica logran embarazo espontáneamente en el primer año de la búsqueda de gesta. Si no lo logran, uno debiera ahí, eso es la teoría de la bibliografía, ahí debiera uno instaurar el tratamiento glucocorticoide que uno sabe que no lo necesita. Esa paciente con hiperplasia no clásica no lo necesita para su supervivencia porque la actividad de la enzima puede conservarse hasta en un 70-80%. De todas formas, está descrito que hay
una menor incidencia de aborto espontáneo en pacientes con hiperplasia no clásica que están bajo tratamiento corticoideo. Entonces, si bien no es necesario, es aconsejable indicar el tratamiento en las no clásicas para evitar justamente el riesgo de abortos espontáneos. Y no me acuerdo qué otra... Pero bueno, básicamente lo que es importante, lo que decía la doctora Ada Rollo, que una cosa son los andrógenos maternos y otra cosa son los andrógenos fetales. En la hiperplasia clásica nosotros tenemos que evitar justamente el impacto de los andrógenos propios del feto sobre sí mismo, sobre sus genitales, y eso lo logramos con, hasta hace algunos años, el planteo del tratamiento prenatal, con el único corticoide que puede atravesar la placenta, que es la dexametasona. Sucede que a lo largo de los años se ha visto que la dexametasona tiene efectos neurológicos importantes sobre el feto. Entonces hoy en día se está reviendo toda esa postura y ya el tratamiento prenatal está considerado en esta guía del 2018 de la Endocrine Society como un tratamiento experimental que debe ser consensuado con los padres, o sea que la mujer embarazada con hiperplasia clásica, con su pareja con hiperplasia clásica y el feto con hiperplasia clásica, para realizar el tratamiento prenatal debemos consensuarlo y derivarlo a centros especializados. Eso es lo que dice la Endocrine Society, y ya no tan fácil hoy instaurar el tratamiento con dexametasona por todas las consecuencias que puede tener. Y en el caso de la no clásica, no me preocupo tanto de que esos andrógenos maternos vayan a hacer ningún efecto sobre el feto, y que es lo que decía la doctora Arroyo. Muchas gracias. Ada, no sé si querés comentar algo más al respecto. No, bueno, totalmente de acuerdo. Sí, hoy por hoy está muy controvertido, por eso un poco la aclaración anterior de, a ver, si hay que darlo, porque, a ver, está controvertido y es experimental, y se sugiere que incluso firmen consentimiento las pacientes que van a recibir corticoides intraembarazo, pero bueno, si uno tuviera que darlo, saber también que hoy por hoy los tiempos los podemos acortar bastante, empezando la pesquisa sobre, digamos, sexo fetal intrauterino de manera mucho más precoz que lo que lo hacíamos antes, que era de semana 12 a 16, o sea, hoy por hoy, por lo menos hacer una pesquisa en semana 6, como para que, si vamos a exponer a la paciente a los corticoides intrauterinos, hacerlo por el menor tiempo posible y no terminar sobretratando a 7 fetos que no necesitan ese tratamiento corticoideo por el que sí lo necesitan. Muy bien, nos plantea una inquietud también María Lorena Bonó, ya vamos seleccionando las últimas para ir terminando. Si es más útil el dosaje de la progesterona en la fase folicular temprana o en el día 21 a 23 del ciclo para el control de estas pacientes. Y en realidad estas pacientes van a tener, digamos, mientras no estén tratadas, ¿sí?, van a tener siempre elevada, digamos, el problema es que pierden la ciclicidad de la dinámica folicular de producción progesterona en la fase posovulatoria, digamos. Son pacientes que esa progesterona es de origen suprarrenal, o sea que ya en cualquier momento del ciclo me va a dar elevada, pida en fase folicular precoz o en día 21. De hecho son pacientes que están anovulatorias, o sea que ya no se respeta esto de progesterona en día 21 con valor mayor a 2 como indicador de ovulación y demás. O sea que la progesterona va a estar elevada mientras la paciente no esté tratada durante todo el ciclo. Muy bien, muchas gracias. Y para ir terminando, aparte de un montón de felicitaciones y muy lindos comentarios con respecto al Ateneo, hay un comentario, un planteamiento con respecto al hecho de las cirugías y el no tener claro cuál es la orientación sexual justamente de la persona a la cual va a ser sometida. Como para ir terminando, ¿algún comentario respecto de esto? Bueno, sí, digamos, hasta hace unos años no había dudas de que había que someter a cirugía a toda paciente con hiperplasia nacida con ambigüedad genital. Pero la duda justamente aparece en los últimos años cuando se empieza a considerar que debería tomarse en cuenta la opinión
de la paciente. ¿Y cuándo puede opinar la paciente sobre su identidad sexual? No sabemos. Puede opinar y después puede cambiar. En el medio estamos nosotros que debiéramos tomar una decisión que también va a ser consensuada con el equipo de cirugía, obviamente, porque bueno, en nuestro caso, en nuestro hospital no tenemos un equipo que desarrolle esta técnica quirúrgica, entonces tenemos que derivar, y también, bueno, dependemos un poco del consenso con ellos y con la familia. Entonces, no es sencillo realmente. No puedo dar una respuesta yo, por lo menos. Perfecto. Una última preguntita, se plantea si uno podría reemplazar el tradicional Sinacten por aquel que produce el laboratorio ELEA para las pruebas justamente de estímulo. ¿Alguna opinión al respecto? Sí, no hay valores de referencia con ACTH-LEA, como sí teníamos para Sinacten, así que yo no lo utilizo. Pero bueno, quizás en algún momento habrá que hacer una experiencia para ver qué pasa. Perfecto. Comentario nada más. Por un lado, excelentes disertaciones. Justamente plantea la doctora Anaí Mondillo que dentro del colectivo LGBTQ, las personas de género intersex están luchando justamente para evitar cirugías tempranas. Sí, sí. Y es totalmente entendible. Muy bien. Eso, digamos, hoy por hoy es la tendencia un poco tratar de que no sea tan precoz la cirugía y que la paciente pueda intervenir. Sí es importante aclarar que es difícil en qué momento la paciente puede tomar la decisión y que hay que tener en cuenta también que una vez que la paciente empiece probablemente a tener ciclo espontáneos, ¿sí? Tenemos que también tratar de evitar que tengan alteraciones después anatómicas por retención, hematometra, hematosalpinx y demás, así como el caso de esta paciente que fue operada y hubo que hacerle una salpingectomía por un hematosalpinx por, digamos, no sabemos en realidad si una obstrucción del tracto de salida, eso quedará para ver en el momento que se haga la histeroscopía, pero bueno, ojo también con ese tema porque probablemente en la edad a la que la paciente está totalmente capacitada para decidir cuál es su orientación, ya tuvimos antes el tema de la pubertad, y bueno, sí tener en cuenta esto como para poder decir, bueno, y vamos entonces a la paciente los ciclos menstruales hasta que tome la decisión si es que no la vamos a operar previo a la menarca. Bueno, muy bien. Les comento a las disertantes que en su momento hemos superado los 250 asistentes, la verdad que es un número muy lindo, un tema que claramente del cual tenemos muchas dudas, algunas cosas que iremos transitando con el tiempo. Agradecido desde ya como presidente de la Sociedad de Neurología de Mendoza a Mariela, Miriam, Dana y Ada, que han sido realmente muy, muy lindo escucharlas hablar. Agradecido a todos de poder quedarse hasta este momento para el comentario de las preguntas, y desde ya invitándolos para que estén pendientes a las invitaciones a los nuevos Ateneos. Un saludo a todos. Yo quería agradecerle a Miriam, que desde el día 1 que le pedí, me dijo que sí. Ella estaba de licencia, así que después... Y a mis amigas Dana y Ada, muchas gracias, son unas genias, las amo. Muchas gracias. Un saludo a todos, que anden muy bien. Buenas noches. Gracias a todos.